Hola chicos, ¿qué tal? Buena tarde. Vamos a analizar la respuesta de la actividad de refuerzo número 3 que se entregó el día de ayer, ya para poder pasar al tema siguiente o al caso siguiente para poder también ver la actividad de refuerzo que corresponde. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo número uno, ya lo resolví para tratar de ahorrar un poco de tiempo. Entonces ya tenemos aquí el ejercicio número uno y en sus actividades por ahí noté que la gran mayoría de ustedes puso su triángulo de manera correcta. Hizo el despeje también de manera correcta, muchas gracias, su derivada de manera correcta, pero en muchos de los casos el problema se presentó en esta parte, ¿sale? Entonces nosotros tenemos que respetar lo que nos diga la integral. Vamos a utilizar el cambio o la sustitución con el afán de pues simplificar el proceso de integración, pero tenemos que respetar lo que nos diga nuestro ejercicio, nuestra integral en este caso, ¿no? Entonces, en la parte del triángulo creo que con eso no va a haber mayor problema. Se coloca la raíz, las variables, las funciones trigonométricas, cateto opuesto, hipotenusa, bla, bla, bla. Se despeja x, aquí también es importante que quede despejada la x. Lo vamos a ver en el ejemplo 3, pero aquí está despejada la x. Al momento de derivar, obtenemos la diferencial de x en función de la diferencial de alfa o del ángulo que corresponda. Y entonces empezamos a hacer la sustitución. La integral nos pide diferencial de x, entonces colocamos 4 coseno de alfa diferencial de alfa. También nos pide x al cuadrado. X es igual a 4 seno de alfa. 4 seno de alfa, pero eso tiene que estar al cuadrado, porque aquí nos dice que la x es cuadrada. Después viene la raíz de 16 menos x cuadrada, que corresponde a 4 veces el coseno de alfa, que fue el despeje que se hizo en la parte previa. Entonces se coloca 4 coseno de alfa. Obviamente se va a cancelar el 4 coseno de alfa con el 4 coseno de alfa. Arriba solamente va a quedar la diferencial de alfa. Y recordar que, bueno, pues 4 por 4 son 16 y que seno de alfa por seno de alfa nos va a dar seno cuadrado de alfa. Al momento de subir este seno cuadrado de alfa, entonces obtenemos la cosecante cuadrada de alfa. Y el 16 lo tenemos que sacar de nuestra integral. Revisamos muy rápidamente las fórmulas de funciones trigonométricas directas y nos damos cuenta de que la cosecante cuadrada de una función por su diferencial va a ser igual a menos cotangente de la función más una constante. Entonces colocamos el menos cotangente de la función, que sería el resultado de esta integral, más una constante. El 1,16 ya lo teníamos afuera desde hace un momento. Ahora, el resultado me pide que coloque cotangente de alfa, entonces recurro nuevamente a mi triángulo y en el triángulo recordemos que la cotangente del ángulo alfa es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. El cateto adyacente del ángulo alfa es la raíz y el cateto opuesto es x. Entonces hacemos la sustitución que corresponde, el signo lo ponemos en la parte central y en la parte izquierda de la expresión solución, y se puede quedar así como está, o también se puede hacer la multiplicación de 16 por x y de 1 por la raíz para que quede expresado de esta forma, ¿sale? Entonces verifiquen sus respuestas. Muchos de ustedes tuvieron este pequeño error, aquí se les pasó elevar al cuadrado, entonces nunca existió un 16 y de repente ya utilizaron la fórmula del logaritmo natural de la cotangente y cosecante y cosas por el estilo, que no era la apropiada para este ejercicio, ¿vale? Entonces, bueno, así quedó el ejercicio número uno. En el caso del ejercicio número 2 era un poco más sencillo. Igual la raíz se pone en el cateto adyacente, la x en el cateto opuesto y el 3 en la hipotenusa. Se calcula el seno de la función, se deriva la función para obtener la diferencial de x, se calcula el coseno del ángulo para obtener la relación con respecto a la raíz, se despeja la raíz para obtener la función trigonométrica correspondiente. Entonces ahora nos vamos a nuestra integral. En lugar de la x le ponemos lo que corresponde a x, que sería 3 seno de alfa. 3 seno de alfa. En lugar de la diferencial de x le ponemos lo que corresponde a la diferencial de x, que serían 3 veces el coseno de alfa por la diferencial de alfa. Y en lugar de la raíz le vamos a colocar 3 coseno de alfa. Como podrás darte cuenta, el 3 y el 3 se cancela, el coseno de alfa y el coseno de alfa también se cancela, y entonces nos va a quedar un 3 seno de alfa diferencial de alfa. Ese 3 se saca de la integral para poder hacer el procedimiento de integración. Obviamente nos fijamos en la fórmula que dice que el seno de una función por su diferencial va a ser igual a menos coseno de la función más una constante.
sustituimos la integral ya resuelta, el menos lo colocamos en la parte extrema izquierda donde debe de colocarse, porque esto es un producto, no es una resta. Por ahí me di cuenta de que algunos le quitaban el paréntesis nada más y quedaba 3 menos coseno. Recuerda que esto es un producto, es más por menos, es menos 3 coseno de alfa. Obviamente el resultado me pide que haga la sustitución del coseno de alfa. El coseno de alfa ya lo tengo, es la raíz de 9 menos x cuadrada entre 3, entonces es lo que coloco. Evidentemente el 3 y el 3 se va a cancelar y el resultado final es menos la raíz de 9 menos x cuadrada. ¿Vale? Este ejercicio número 2 está un poquito más accesible, ¿sí? Para terminar, vamos a analizar la solución del ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 igual colocamos nuestra raíz en la parte inferior, 81 menos 25x cuadrada. En la parte del cateto opuesto ponemos la raíz de la función, que serían 5x. Y en la hipotenusa ponemos la raíz de 81, que serían 9. Con esto sacamos el seno de alfa, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, y despejamos x. En muchos casos dejaron el 5 aquí, ya después lo sacaron de la integral, se complicaron a lo mejor un poco más de lo necesario. Lo ideal es que despejes x desde el principio, o sea, 9 quintos del seno de alfa. Cuando tú lo derivas te va a dar 9 quintos del coseno de alfa por la diferencial de alfa. En el caso de la raíz no hay mayor problema, se despeja como en los ejercicios anteriores, el 9 está dividiendo, pasa multiplicando y no hay más que hacer. ¿Sale? De nuestra integral, el 7 lo tenemos que sacar de la integral, así como el 3 también lo sacamos de la integral y de ahí aparece este 7 tercios. Por la integral de diferencial de x, la diferencial de x es 9 quintos del coseno de alfa diferencial de alfa. Lo colocamos 9 quintos coseno de alfa diferencial de alfa. Entre el 3 que ya habíamos sacado, si ya no lo pongo el valor de x, que son 9 quintos del seno de alfa, y pongo el valor de la raíz, que en este caso sería 9 veces el coseno de alfa. El 9 quintos y el 9 quintos se van a cancelar, el coseno y el coseno se van a cancelar, pero queda por ahí huerfanito este 9. Este 9 cuando yo lo saco de la raíz, lo tengo que sacar en la parte inferior como denominador. No puede estar arriba, no es un 9, es como si fuera un noveno. ¿Sale? Entonces tener cuidado con esa parte. Obviamente la función que queda es la función seno y cuando la subimos para poderla integrar, entonces tenemos la función cosecante. En la parte inferior, 9 por 3, pues obviamente son 27, nos queda 7/27 integral de la cosecante de alfa diferencial de alfa. Recordemos que esta fórmula la vimos en los ejemplos que hicimos en el video anterior, entonces la integral de la cosecante de alfa por la diferencial de alfa es igual al logaritmo natural del valor absoluto de la cosecante de alfa menos la cotangente de alfa, más una constante. Aplicamos la fórmula y obviamente para la fórmula, bueno, ya una vez que hayamos aplicado la fórmula, entonces me pide que haga la sustitución de la cosecante de alfa. Entonces recurro nuevamente al triángulo y en este caso colocamos aquí el valor de alfa, este es el ángulo alfa, entonces nos pide la cosecante. La cosecante recuerda que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, entonces la hipotenusa pues es 9 y el cateto opuesto es 5x. Y la cotangente me pide o me requiere el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Sustituimos los valores que nos pide cada función y esto lo trasladamos a nuestra integral. Por ahí también me di cuenta en muchos ejercicios que de repente hasta aquí está casi todo bien, a excepción del 7/27, y de repente el 5 desaparecía, hubo quien lo convirtió en 8, pues ahí ya es cuestión de cada uno de ustedes, ¿no? Es evidente que el que le puso 8 es porque lo que copió no lo copió bien y no se dio cuenta de que era 5 y le terminó poniendo un 8, pero eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Entonces aquí el 5x y el 5x, como es un común denominador o es el mismo denominador, simple y sencillamente nos limitamos a hacer la operación de la fracción en el numerador, que sería 9 menos la raíz de 81 menos 25x cuadrada, y el denominador quedaría igual, logaritmo el 7/27 quedaría también igual, más una constante, y eso es todo lo que corresponde al ejercicio número 3. Les invito cordialmente, chicos, a que hagan la corrección de lo que tengan que hacer la corrección para que no quede ahí su actividad mal hecha y cosas por el estilo. No es necesario que reenvíen la actividad ya contestada o ya corregida, ya está asignada su nota, no hay ningún problema, pero la invitación es a que si es incorrecto, pues no lo dejes incorrecto, no te des el tiempo por ahí de corregirlo. Te agradezco muchísimo tu atención y un poco más tarde les
les publicaré el video que corresponde al siguiente caso de este tipo de integrales. Excelente tarde, gracias.